Video nos centraremos en exponer las diferencias entre la presidencia y la oficina del presidente en dos grandes países latinoamericanos, México y Colombia. Para esto tendremos cuatro grandes secciones de las cuales se desprenderán otras que nos ayudan a entender mejor el funcionamiento de la oficina del presidente en estos países. Estas secciones serán el periodo presidencial, la estructura de la oficina del presidente, las funciones del centro presidencial y finalmente los poderes del presidente. Habiendo dicho esto, comencemos. Por un lado está México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra en América del Norte y posee límites terrestres con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Además, cuenta con una población aproximada de 117 millones de habitantes. Por otro lado, encontramos a la República de Colombia, la cual se ubica en el noroccidente de América del Sur y limita con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Además, cuenta con una población aproximada de 49 millones de habitantes. Ahora, en cuanto al tipo de Estado y gobierno, México es un Estado federal y democrático, el cual tiene un gobierno presidencialista, mientras que Colombia es un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es igualmente presidencialista. Tal como lo afirma Scott Mainwaring, un sistema presidencialista es aquel en el que el jefe del Ejecutivo o presidente es popularmente electo y los mandatos tanto del presidente como de la Asamblea son fijos. Contrario al caso de los sistemas parlamentarios, en los cuales el jefe del Ejecutivo no es elegido popularmente, sino que es elegido por el Parlamento, y los mandatos no son fijos dado que la permanencia en el poder del ministro y su gabinete depende de la confianza de la mayoría parlamentaria. Asimismo, de acuerdo con Mainwaring, estos dos países, México y Colombia, presentan presidencialismos multipartidistas entendidos como sistemas en los que más de dos partidos políticos tienen la posibilidad de llegar al poder ejecutivo y en donde el poder legislativo lo compiten más de 2.5 bancadas. Ahora, en cuanto a los periodos presidenciales, en México el presidente es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. Allí no existe la figura de la vicepresidencia desde la Constitución de 1917. Para la elección del presidente se exigía un triunfo por mayoría absoluta. Sin embargo, en 1918 se optó por la mayoría relativa. En los casos de ausencia definitiva de presidente, el Congreso se constituye en colegio electoral para elegir al presidente sustituto. Actualmente no existe el recurso de la segunda vuelta presidencial en caso de no obtener la mayoría absoluta en primera vuelta. Por otro lado, en Colombia, de acuerdo con la Constitución, el presidente es elegido mediante sufragio directo por la mitad más uno de los votos. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría, se realizará una segunda vuelta, de la que participarán los dos candidatos con mayor votación en la primera vuelta. Asimismo, junto al presidente se elige el vicepresidente. Y por último, el periodo de presidencia es de 4 años y el presidente no es reelegible. Ahora, en cuanto a la estructura de la oficina del presidente, en el caso de México, la oficina de la Presidencia de la República cuenta con 5 unidades, sin preeminencia de ninguna sobre la otra, por lo que no hay titular de la oficina. Cada una de las unidades cuenta con su propio titular. La oficina está conformada por la jefatura de la oficina, la secretaría particular, la coordinación de comunicación social, la coordinación de asesores y, por último, la Secretaría Técnica de Consejo de Seguridad Nacional. Ahora bien, en Colombia esta está denominada como el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y está conformada por el Despacho de la Presidencia, el Despacho de la Vicepresidencia, la Dirección del Departamento, 4 altas consejerías presidenciales, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 4 consejerías presidenciales, 5 secretarías, 15 direcciones y por último el Fondo de Programas Especiales para la Paz. Ahora bien, según Mainwaring, la fortaleza de los presidentes, es decir, su capacidad para ejercer influencia sobre la legislación, descansa sobre 2 categorías de poderes presidenciales. A continuación, presentaremos nuestra última sección, las facultades o poderes presidenciales. En primer lugar, el presidente mexicano posee múltiples facultades, y estas vienen de 3 grandes fuentes: la Constitución, las leyes ordinarias y el sistema político. En este caso, nos centraremos en los poderes que son concedidos al presidente constitucionalmente.
De esta manera podemos destacar las facultades de nombramiento y remoción, los poderes ejercidos en materia internacional y la iniciativa, promulgación y ejecución de las leyes. El presidente de la República Mexicana interviene en el procedimiento para la formulación de leyes a través de 3 actos. Primero, la iniciativa de ley, la cual está consignada en el artículo 71 de la Constitución. La facultad de veto, que está establecida en el inciso B del artículo 72. Y la promulgación o publicación de la ley, que está estipulada en el inciso C del artículo 72. Sin embargo, no se especifica en ninguna parte de la Constitución si el titular del Ejecutivo puede emitir decretos presidenciales. Por otra parte, en Colombia, el presidente cuenta con varios poderes presidenciales consignados en la Constitución Política, donde se encuentran los poderes de emergencia, las facultades de decreto y la delegación legislativa. Además cuenta con el poder de veto, el cual puede ser total, parcial y o de bolsillo. Ahora bien, la Constitución Política de Colombia señala que el presidente tiene funciones como jefe de Estado, jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa del gobierno nacional. En tanto jefe de Estado, tiene la obligación de representar al país internacionalmente, suscribir tratados con otros países y elegir a los embajadores que representarán a Colombia en el exterior. Esto de acuerdo con el numeral 2 del artículo 189. Con respecto a sus funciones como jefe de gobierno, es el encargado de la conducción política del país, tanto en el orden nacional como en el internacional. Asimismo, nombra y separa libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Del mismo modo promulga, obedece y sanciona leyes, de acuerdo con los numerales 9, 10 y 11 del artículo 189. Finalmente, como suprema autoridad administrativa del gobierno, el presidente se ve en la tarea de decidir el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. Asimismo, nombra a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos, además de velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes, entre otras funciones.